las alabanzas, por favor. Y también, hermano Eddie, por favor, dé usted la bienvenida. Chévere. Buenas noches a todos, bienvenidos al estudio de los jueves. Vamos a comenzar este jueves con el estudio de Apocalipsis, capítulo 17. Gracias por acompañarnos esta noche, y esta noche el hermano Freddy Heredia nos va a acompañar con unos cánticos, y después vamos a tener el estudio con nuestro hermano Jimmy Álvarez. Vamos a orar antes de empezar. Sí. Vamos a orar y inclinar nuestras cabezas. Oremos. Bendito Dios, Padre de la gloria, le agradecemos por todas sus bendiciones, Padre. Gracias por querernos y amarnos tanto, Padre amado. Aún sin merecerlo, tú nos das día a día. Padre, perdona nuestros pecados. Ayúdanos siempre. Padre, siempre estamos en tus manos. Gracias por proteger y cuidar a nuestras familias. Darnos lo necesario, Padre, y también darnos alegría en el corazón cuando tú nos haces ver todo lo que somos bendecidos. Ayúdanos siempre. Te pido por todos los hermanos de la iglesia y en Ambato, Padre, que tú les sigas bendiciendo, ayudando en sus preocupaciones, en sus problemas, Padre, también, y Padre, que no les dejes de ayudar materialmente para sus necesidades. Dios mío, te agradecemos y te pedimos que esta noche nos ayudes a estar atentos a lo que trae nuestro hermano Jimmy. Y te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermano Freddy. Sí, ya estoy compartiendo aquí también mi pantalla para que todos podamos ver. Ok, perfecto. Vamos a cantar una que es muy linda, Soy de ti. Dice, sé que no soy nada y del polvo nací, pero tú me amas y moriste por mí. Ante la cruz solo puedo exclamar, soy de ti, soy de ti. Toma mis manos, te pido, toma mis labios, te amo toda mi vida, oh Padre, soy de ti, soy de ti. Cuando de rodillas me postro ante ti, veo tu grandeza y mi pequeñez. ¿Qué puedo darte? Tan solo mi ser. Soy de ti, soy de ti. Toma mis manos, te pido, toma mis labios, te amo, toma mi vida, oh Padre, soy de ti, soy de ti. Amén. Muy linda canción que nos recuerda que Dios, pues, el dueño de todo lo que tiene, difícilmente nosotros podemos darle algo que necesite, ¿no? Pero sí podemos darle nuestro ser. Y que nos use, ¿no? Vamos a cantar esta hora, porque tú eres bueno. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes con tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es.
En ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tus sendas de justicia, guíame. Ya vamos a cantar un unita más, ¿ya? Para justo en esta noche que este mensaje pues toque nuestro corazón, que veamos que su palabra actúe en nosotros, ¿ya? Se llama Dame un nuevo corazón. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para alabarte, un corazón para adorarte. Dame un nuevo corazón, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para alabarte, un corazón para adorarte. Dame un nuevo corazón, Señor, limpio como el cristal, dulce como la miel. Mi corazón será como el tuyo, limpio como el cristal, dulce como la miel. Mi corazón será como el tuyo. Mi pensamiento eres tú, Señor. Toda mi vida eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Toda mi vida eres tú, Señor. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has hecho vivir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor, porque tú me has dado la vida, porque tú me has hecho vivir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor, me has dado amor. Amén. Gracias, hermanos, por sus cánticos. Voy a dejar de compartir la pantalla. Ya. Gracias, hermano Freddy, por estas alabanzas que nos hacen meditar en ese grande amor de nuestro Papito Dios. Y también le damos gracias a nuestro hermano Eric, que dio el inicio y también la oración, y gracias por esa colaboración. En esta noche vamos a estar mirando el capítulo 17 de Apocalipsis. Recordemos que el Apocalipsis es un libro de ánimo, es un libro donde el Señor habló a través de su ángel al apóstol Juan, ¿sí? Y justamente es dirigido para las 7 iglesias de Asia, ¿sí? Y ya hemos recorrido un gran camino, juntos, aprendiendo poco a poco lo que significa cada palabra y muchas veces mal interpretada, ¿sí? Recordemos que el Apocalipsis es escrito en un término simbólico y hay muchos simbolismos, muchas palabras que a la verdad no comprendíamos, pero ya a la altura del estudio que llevamos ya capítulo 17, hemos podido sobrellevar el contenido que tiene el libro de Apocalipsis. En esta noche vamos a hacer una breve oración para que sea Papito Dios quien nos direccione con su espíritu y nos ayude a comprender lo que vamos a estudiar en esta noche. En especial que esa palabra buena de ánimo se quede impregnada en nuestros corazones y pensamientos. Oremos, por favor. Acompáñenme en orar. Gracias, querido Dios, por esta linda noche. Permitirnos a un grupo de sus hijos y amigos suyos reunirnos en este lugar. A través de este medio, mi Dios, desde nuestros hogares para seguir aprendiendo de su palabra. Ya estamos por el capítulo 17 de Apocalipsis. Mi Dios,
Ha sido hermoso lo que usted nos ha ido enseñando y el ánimo que nos ha proveído, porque los tiempos que estamos viviendo también, mi Dios, no son tan agradables. Pero seguimos confiando porque usted es victorioso y este libro es de victoria porque usted venció. Y si nosotros permanecemos fieles hasta el final, estaremos con usted por la eternidad, mi Dios, y eso es algo que representa también nuestra victoria con usted, bendito Dios. Gracias por mis hermanos aquí presentes y nuestros amigos también. Que sea usted quien nos impregne en nuestros corazones y pensamientos su palabra y nos ayude a ponerla por práctica y así poder crecer a esa estatura en nuestro Señor Jesucristo. Le amamos mucho y gracias por amarnos y proveernos de este conocimiento, mi Dios, que la verdad nos hace libres. En Cristo Jesús oramos. Amén. Panorama del capítulo 17. Tenemos un panorama que la verdad del versículo 1 al 6, vamos a ver la descripción de la gran ramera, ¿sí? Y del 7 al 18 tenemos la interpretación de quién es la gran ramera que se menciona en este capítulo, ¿sí? Mirando el capítulo 17, del verso 1, vamos a leer por favor, 17, capítulo 17, el verso 1 dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. El apóstol Juan es invitado a presenciar el juicio de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Todas estas palabras que vamos a ver van a ser interpretadas en el estudio en esta noche. La gran ramera representa el poder de Roma en ese tiempo, ¿sí? Esta ciudad estaba localizada sobre muchas aguas. Las naciones impías eran catalogadas como naciones rameras, es decir, que eran, podemos decir, países o, sí, grandes donde muchas personas le visitaban. Pero no era porque tenían familiares, no, sino porque había muchos placeres. Y justamente influenciaban no solo a las personas del mundo, sino también influenciaban a los cristianos. Y por eso es que vemos este libro de Apocalipsis presentado como un ánimo para que los cristianos sigan fieles hasta el final, aún a pesar de las cosas que presenta el mundo. Y justamente tenemos aquí como en Nahum 3:1, Nínive se había convertido en una de esas ciudades rameras, que los visitantes cuando visitaban eran por placeres. En Primera de Samuel 23:15 también tenemos a Tiro, otra de las ciudades donde los visitantes también iban por esa búsqueda, no por un acto espiritual o por un acto de compañerismo, ¿sí? Que dice uno, yo voy a visitar a tales personas. No, iban por placeres. Y vemos también ahí en Primera de Samuel 1:21 que Jerusalén también se estaba presentando en un tiempo justamente con esas características, que se había apartado de Dios y tenía esos hábitos de dar placeres al mundo, a las personas, y se sentía atraída. Entonces, las escrituras presentan a estas naciones como rameras. El señor Robert Mons dice que Tácito describía a Roma como el lugar donde todas las cosas terribles y vergonzosas encontraban su lugar de congregación y hogar. Es decir, que esas personas que visitaban a estas ciudades donde encontraban placer como familiares. Este señor Robert Mons ya está muerto, murió en el año 2019, pero era un conocedor del Antiguo Testamento y que investigó bastante. Me investigó bastante y justamente miraba a los historiadores. Y uno de los que le impactó de cómo catalogaba a Roma y justamente de las personas que lo visitaban a esta ciudad, era de esta manera el señor Tácito. Era un político e historiador romano, este señor Tácito. Y justamente así describía a Roma y a sus visitantes, que ellos se sentían muy familiarizados y lo tenían como un hogar.
En los tiempos antiguos se dice que Babilonia estaba sentada sobre muchas aguas. En Jeremías 51:13, y justamente está transcrito ahí el texto, donde dice, oh tú, que moras junto a muchas aguas, dice, ricas en tesoros, ha venido tu fin, ¿sí? La medida de tu codicia. Vemos que Babilonia estaba en un esplendor muy grande, pero no por hacer las cosas correctas, sino por abrir las puertas a todas las seres morales e inmorales más bien de esa magnitud, y por eso era considerada de esa manera, una ramera. Las muchas aguas en este texto significan los pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Es decir, que ella estaba sentada e influenciaba a todas estas personas, ¿sí? De esas naciones, estas multitudes y de todas clases de lenguas. Y le visitaban para buscar placer. La Biblia se interpreta a sí misma. Y justamente eso es lo que dice el verso 15 sobre ese significado. 17:15 dice, me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Es decir, que esta Babilonia, sí, influenciaba a todas estas clases de personas de todas esas naciones. Sigamos adelante. Vamos a ver lo que nos dice el versículo 2 de Apocalipsis 17. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. El capítulo 17 está describiendo todas las características que está presentando estas naciones. En ese momento de escribir Apocalipsis, se refería a Roma, cómo estaba influenciando tanto a la sociedad que estaba a su alrededor y a sus visitantes. Entonces vemos aquí, Roma había llegado a ser una mala influencia para los demás pueblos que lo rodeaban. Estos pueblos también llegaron a conducirse de una manera pecaminosa. Es decir, que aparte de vivir en otros lugares, querían llegar a ser como esa Roma. Y justamente esos hábitos que no eran tan correctos, querían llevarlos a sus ciudades, a sus hogares. Recordemos que los moradores de la tierra que fueron engañados, que no fueron engañados, representan a los cristianos, ¿sí? Es decir que esa nación influenció a muchas personas, de muchos pueblos, pero hubo un remanente que no se dejó contaminar, que no se dejó influenciar por todas esas cosas que presentaba esa ciudad, ¿sí? Y esos son los cristianos, porque habían personas fieles a Dios, que a pesar de todas las cosas que puede brindar el mundo o una ciudad o un grupo de personas, no van a ceder a esa influencia. Miremos lo que nos dice el versículo 3. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La frase me llevó en el espíritu puede denotar el ser guiado bajo la influencia del Espíritu Santo. Eso es cuando uno estudia las Escrituras y uno obra conforme a la voluntad del Señor. Es decir, es guiado por el Espíritu Santo conforme a la palabra. Eso es lo que le pasó al apóstol Juan. Esta bestia escarlata tiene las mismas descripciones de la primera bestia que salía del mar. 7 cabezas y 10 cuernos. Esto indica que es referencia a la misma bestia. Esto es a Roma. A ella se está refiriendo como con estas características de un animal poderoso, fuerte, influyente, ¿sí? Llena de nombres blasfemos. William Barclay dice lo siguiente: cada emperador era llamado Divus o Sebastos, que significan divino.
Frecuentemente el nombre de Dios o hijos de Dios era dado a los emperadores. Nerón en sus monedas se llamaba a sí mismo el Salvador del mundo. ¿Sí? El hecho es que un hombre se llamará divino, era blasfemo contra Dios. Era algo como contradictorio en sí mismo a través de estos emperadores lo que disponían en lo que ellos querían como un capricho. Y realmente no era fácil para los cristianos en esos tiempos. ¿Sí? Y también justamente cuando estudiaba este panorama y miraba este contexto del estudio, yo decía, pero el papel aguanta lo que sea. ¿Sí me hago entender? Ellos estando en el poder podían hacer lo que querían con lo que tenían a su alrededor. Y justamente eso era para influenciar a los que estaban visitando o sus mismos compatriotas. Ahí seguimos viendo interpretando también el versículo 3 todavía. Tiempo después los emperadores tomaron el título latín Dominus, ¿sí? O su equivalente en griego Curios, ¿sí? En el cual ambos significan Señor. Pero estas palabras Señor es de autoridad, de poder, ¿sí? Y justamente se escribe con letra mayúscula, no con letra minúscula. Domiciano llevó a cabo un decreto en el cual se autonombra Señor Dios Domiciano. Y también términos similares junto con la adoración al emperador de Roma. ¿Sí? Era algo fascinante ver en ellos estas características, porque en un Dios, cuando alguien se refiere a un Dios o alguien se hace llamar Dios, es alguien poderoso. Y justamente ellos están mostrando características así, porque tenían el poder para hacer muchas cosas. ¿Sí? Y justamente con todo lo que habían implementado en esa ciudad, estaban consiguiendo sus logros, pero no iban a poder más que Dios. Y justamente vemos en este capítulo 17 que esta ciudad, justamente con sus emperadores, iban a tener su consecuencia. Y también términos similares junto con la adoración al emperador de Roma. No solamente era ponerse un nombre, sino que también exigir la adoración hacia ellos, como realmente fuesen dioses. ¿Qué significan los 10 cuernos y las 7 cabezas? Los 10 cuernos y las 7 cabezas representan el poder perseguidor de Roma. Como lo dije hace un momento, es poder, es autoridad, ¿sí? Pero es aquí nomás en la tierra, hasta donde ellos puedan existir o influenciar cuando estén en eminencia como autoridades. Los versículos 9 al 11 aclaran lo siguiente. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los que se sienta la mujer. Y son 7 reyes. 5 han caído y uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que permanezca un poco de tiempo. El versículo 12 aclara lo siguiente. Y los 10 cuernos que viste son 10 reyes que todavía no han recibido reino, pero que por una hora reciben autoridad como reyes con la bestia. ¿Sí? Son poderes que se presentan entre sí mismos y justamente que le delegan a otras personas, y en ese momento que tienen ese poder, tienen autoridad para hacer lo que se les plazca. Y eso es lo que estaba pasando en ese momento, en esos tiempos. Ellos querían hacer algo que creían ellos que estaba correcto. Pero justamente es ahí donde ya vemos cómo el Señor, a través del ángel, le presenta al apóstol Juan el ánimo para brindarle a la iglesia. El maligno siempre se presentará de una manera, ¿sí?, atractiva. Y eso es verdad. Si el pecado no fuera atractivo, nadie pecara. Así de sencillo. Si el pecado fuera horrible, fuera algo, pero dice uno, detestable, nadie pecara. ¿Sí? Vamos a ver un poquito lo que nos dice el versículo 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas
y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Realmente, solo el Espíritu del Señor en nosotros nos ayuda, ¿sí?, a vencer el pecado, fortaleciéndonos a través de la palabra, estudiándola, meditando en ella y poniéndola en práctica. Este es el caso con esta mujer. Esto es como Roma. El texto declara que esta mujer está llena de inmundicia e inmoralidad. Es decir, que presentaban muchas características muy atractivas al ser humano. Y también los cristianos estaban siendo tentados, estaban siendo probados. Pero como dijimos al principio, había un remanente que no se dejó influenciar por lo que estaba presentándose en esta ciudad influyente. El versículo 5 dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Wow. Yo creo que me hace recordar también un poquito que yo creo que era McDonald's o KFC. Uno de ellos hicieron un reportaje, lo entrevistaron y ellos dijeron, nuestra comida hace daño, engorda, ¿sí? Da colesterol, suben los triglicéridos. Pero las personas que escucharon eso, siguen comiendo. Escucharon el mensaje del mismo creador de todo eso, el que sabe qué ingredientes llevan sus alimentos y que hace daño. Justamente vemos esta situación que se presenta aquí, que si esta ciudad lleva en su frente todos estos nombres, como está aquí en el versículo 5, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, y las personas, no importa, con tal que yo disfrute y viva la vida, no pasa nada. Pero es ahí la diferencia entre ese cristiano fiel y esa persona que se deja influenciar por el pecado y seguir esclavo del pecado. Aquí en el versículo 6 dice la palabra del Señor, estamos viendo el capítulo 17, verso 6, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Este texto describe lo horrible que es Roma y cómo ha hecho daño al pueblo de Dios. No solo se limitó en influenciar a los del mundo, sino que ir más allá, meterse con el pueblo de Dios. ¿Y qué nos hace ver este panorama? Que no solo los seres humanos están ahí, Satanás está atrás de todo esto, ¿sí? Porque sabemos que él ya está condenado. Y él es el que influencia, que es el príncipe de las tinieblas y también es el príncipe del mundo y que tiene todo bajo su control. Entonces, mirando cómo se están presentando las cosas en esta ciudad y el daño que está causando a la sociedad y más aún al pueblo de Dios. Y viene la siguiente parte, dice, ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los testigos de Jesús. Realmente nos damos cuenta que el panorama no es tan agradable. Y no es tan agradable porque justamente está influenciando a los cristianos que estaban viviendo en ese tiempo y que luchaban con sus vidas espirituales, que luchaban por crecer y madurar en las cosas del Señor, pero tenían también esta dificultad, que esta ciudad, que esta mujer, como la presentan las Escrituras, quería apartarlos del camino donde un día ellos se comprometieron. El apóstol se asombró porque no entendía el misterio de lo que estaba observando. Nosotros podemos entender este misterio porque se ha revelado en las Escrituras. Y podemos ir un poquito más adelante y estudiar el capítulo 18, 19. Ah, es esto. Pero ellos todavía no entendían lo que estaba pasando al 100%. Podían visualizar y, esto es malo. Y aún así podían influenciar a algunos. Pero nosotros, en la actualidad, como dice el estudio, podemos dar
a entender ciertas cosas. Pero en ese momento era duro lo que estaban viviendo los cristianos de ese siglo. En el versículo 7 sigue narrando y dice, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? ¿No te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos? El ángel está a punto de aclarar a Juan lo que acaba de observar en esta visión. ¿Sí? Lo que es esta ciudad representada por una mujer que influencia no solo en el medio donde está, sino a todas las naciones. Y aparte de eso se mete con el pueblo de Dios. El apóstol Juan, en este momento yo creo que se puso atento a lo que el ángel le iba a revelar. ¿Qué es lo que está sucediendo y cómo van a suceder y cómo se puede contrarrestar lo que va a suceder? Dice el versículo 8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. La bestia que viste era y no es y está para subir del abismo e ir a la destrucción. Esta parte del texto describe cómo la bestia está por ir a la destrucción. Su fin está por llegar. Realmente es lo que está esperando el apóstol Juan. Porque lo único que está escuchando el apóstol Juan, que es una nación poderosa, que influencia a muchas personas, que está en el medio, a las naciones y también al pueblo de Dios. Ahora está escuchando una voz de esperanza. El texto también describe a aquellos que no estarán en el cielo. Los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Y eso es triste. Eso quiere decir que los que se dejaron conllevar por las influencias de estas naciones, las cuales no eran agradables, más bien eran pecaminosas, y sabemos que el pecado nos aparta de nuestro Dios. Eso es lo que nos dice un poquito Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es triste, sí. Porque mientras tengamos vida, podemos disfrutar de los deleites del mundo y de lo que exige nuestra carne. Pero las consecuencias es no estar escrito en el libro de la vida. ¿Sí? La frase desde la fundación del mundo no se refiere a una elección incondicional o predestinación. No, nada de eso. Todos los que obedecen el evangelio y permanecen fieles hasta el fin, tienen su nombre escrito en el libro de la vida. Es así de sencillo. El pueblo de Dios ha sido escogido desde antes de la fundación del mundo. Y eso es lo que nos dice Efesios, capítulo 1, el verso 4. Vamos a leer un poquito. Efesios, capítulo 1, el verso 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿Qué significa eso? Que la deidad ya planificó, ya conversó, ya decidieron traerle esperanza a la humanidad. Y justamente esta esperanza es a través de nuestro Señor Jesucristo. Y los que hemos recibido ese llamado a través del evangelio y lo hemos obedecido, necesitamos seguir perseverando y mantenernos en santidad. Porque ya hemos leído un poquito cuáles serán las consecuencias. No estar escrito en el libro de la vida. Y eso sí que es triste. ¿Sí? Seguimos analizando el versículo 8. Dios es todopoderoso para observar hacia el futuro y ver los nombres de aquellos que han decidido obedecer el evangelio de Cristo.
porque Él es Dios. Él no está dentro del tiempo como nosotros. ¿Sí? Él es el dueño del tiempo. Tal conocimiento no interfiere con el libre albedrío del hombre para obedecer o no obedecer. La decisión está en nosotros, de obedecer y seguir fieles, o de no obedecer y seguir las corrientes de este mundo. En Apocalipsis, capítulo 3, verso 5, enseña que el nombre del infiel puede ser borrado del libro de la vida y borraré su nombre del libro de la vida. Vamos a leer un poquito para tenerlo más textualmente. Este versículo, Apocalipsis, capítulo 3, verso 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Qué nos está refiriendo aquí? Ya, somos cristianos y somos salvos por siempre. No. Recordemos lo que estaban viviendo los cristianos en ese tiempo y muchos fueron influenciados. Y lo que está presentándose aquí es una observación. Hey, pilas con lo que están practicando en sus vidas. Es verdad, el pecado es atractivo, deseoso. Queremos estar en el pecado. Pero los valientes, los que han hecho un compromiso con Dios, se mantienen fieles hasta la muerte. Y nuestros nombres no van a ser borrados del libro de la vida. Ok, sigamos analizando este versículo 8. La frase, la bestia que era y no es y que vendrá, denota la persistencia de la bestia en querer hacer el mal. ¿Sí? La persistencia de la bestia es querer hacer el mal, se puede aplicar a las fuerzas del mal, quienes continuarán adelante hasta la venida de Jesús, ¿sí? Y luego vendrá su fin. Es decir, no van a desmayar. Hay una frase muy fuerte cuando se habla de Satanás, que es asesino, el padre de mentiras, ¿sí? Y él vino para destruir. Entonces, si él no nos puede destruir, por lo menos nos va a desanimar. Y eso es lo que se está presentando en este panorama en la iglesia de ese siglo. Muchos cristianos estaban viendo cómo sus hermanos estaban siendo influenciados por estas prácticas pecaminosas. Cuando un hermano se va al mundo y practica el pecado, nos sentimos tristes y oramos por él y tratamos de buscarlo para que llegue nuevamente al camino del Señor, al cuerpo de Cristo. Si Satanás no nos puede destruir, por lo menos nos va a desanimar. Pero ese es el ánimo que nos está brindando este capítulo 17. Sigamos manteniendo nuestros nombres escritos en el libro de la vida. El mensaje principal de este pasaje, que la bestia llegará a su fin, a su destrucción. Siempre me acuerdo que las películas, ¿sí? O las series, el mal nunca triunfa, ¿sí? El mal nunca triunfa. Tarde que temprano será derrotado, ¿sí? Sigamos adelante, mirando versículo 9 al 10 de este capítulo 17 de Apocalipsis. Esto, para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Aquí observamos cómo la Biblia se explica a sí mismo. Como el ángel del Señor le va narrando al apóstol Juan y le va dando la explicación. La frase 7 montes sobre los que se sienta la mujer confirma el hecho de que Roma era conocida como una ciudad que estaba sentada sobre 7 montes, ¿sí? Y justamente los influenciaba con su poder, con su gloria y también con sus influencias pecaminosas. También confirma que Babilonia es usada simbólicamente para referirse a Roma, ¿sí?
Era una nación muy pagana, Babilonia, y que la verdad influenció a muchas naciones para su destrucción. Muy bien. Antes de avanzar, estoy haciendo un movimiento aquí. ¿Ok? Sigue diciendo, seguimos interpretando el versículo 9 al 10. Los 7 reyes pudieran representar el número completo de emperadores romanos, ¿sí? No importan cuántos hayan sido, y por extensión, a todos los poderes políticos que hayan perseguido, ¿sí?, el pueblo de Dios a través de la historia. Podemos darnos cuenta si leemos las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, cómo estas naciones han influenciado en el pueblo de Dios y cómo han querido destruirlos. Pero Dios siempre ha tenido el control, ¿sí? Siempre ha tenido el control. El punto principal en este texto es que los poderes malévolos que persiguen a la iglesia y que van contra la voluntad de Dios llegarán a su fin, y el pueblo de Dios será más que vencedor. Pero solo hay que tener paciencia, confianza y fe en nuestro Creador, en el que nos salvó y nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable, dicen las Escrituras. Leamos un poquito lo que nos dice el versículo 11. La bestia que era y que no es también el octavo y es de entre los 7 y va a la perdición. Algunos argumentos que esta bestia representa a Domiciano, quien llegará a su fin. Sea o no sea este el caso, presenta el estudio, el punto de enfoque es que este poder llegará a su destrucción. Va a cesar. Ya no va a seguir influenciando, ya no va a seguir haciendo daño, y en especial al pueblo de Dios. ¿Sí? ¿Y quién va a permitir todas estas cosas? El Padre Celestial. ¿Sí? Sea Domiciano o cualquier poder mundial que persiga a la iglesia, tarde que temprano, Dios hará juicio con él o con ella. 12. Vamos a ver lo que nos dice el versículo 12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. El número 10 representa lo completo, mientras que los cuernos representan el concepto de la fuerza y poder. ¿Sí? Sea quien sean estos reyes, lo que sí sabemos es que persiguieron a la iglesia y que actuaron de una manera contraria a la voluntad de Dios. El texto dice que reciben poder por una hora. ¿Qué pudieron hacer en una hora? Yo creo que mucho. Sin embargo, en el análisis final, todo poder contrario a la voluntad de Dios recibirá su castigo. ¿Sí? El versículo 13 dice, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. ¿Sí? Se escucha como una confabulación en contra, ¿sí? Se están confabulando en contra del pueblo de Dios. Pero es ahí donde vemos que aunque pasen todas estas cosas, Dios tiene todavía el control. El propósito de estos poderes es llevar a cabo cosas contrarias a la voluntad de Dios. Ellos comparten el mismo propósito con la bestia, destruir al pueblo de Dios. Y por esta razón recibirán el mismo castigo. Todos los que se unan al poder del maligno serán castigados por Dios. Es triste pensar que tenemos la opción de regresar nuevamente al mundo y hacer lo que hacíamos antes. No hay opción, porque las consecuencias serán terribles. Se dice que las naciones cercanas a Roma fortalecieron esta potencia mundial. Reinos como Armenia, Capadocia y Galacia le dieron ese poder, ¿sí? Aceptaron sus condiciones, apoyaron todo lo que ellos quisieron hacer en ese momento de apogeo. Versículo 14.
Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores, y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Vemos aquí entrando al Cordero, ¿sí? Como un héroe. ¿Sí? Miren cómo entra el capítulo 17 del versículo 1 al versículo 13 y el Cordero todavía no se presenta. Pero aquí ya tenemos al Cordero, al Señor Jesucristo, al que resucitó de la muerte, al que está sentado a la diestra de Papito Dios como un sumo sacerdote. Él es el que nos va a defender. Él es el que defendió a la iglesia en ese siglo. ¿Sí? Entonces, este es un pasaje que trajo mucho consuelo a los cristianos. Amén. Yo creo que también nos da consuelo a nosotros. ¿Sí? Que tenemos a alguien, ¿sí? Que tenemos a alguien que a la verdad está presto a ayudarnos en los momentos difíciles y más aún en nuestras debilidades como cristianos y también como naturales todavía mientras vivamos en este mundo. Estaban siendo perseguidos, ¿sí? Los cristianos que estaban siendo perseguidos, justamente por ellos viene el Cordero a defenderles. En este pasaje los cristianos se dan cuenta de quién es el victorioso, no porque no lo hayan sabido, sino más bien para reforzar su confianza en el Cordero. Sabemos lo que Él ha hecho por nosotros, pero lo que sigue haciendo y animándonos a no desmayar es lo que nos da esa certeza en quien hemos creído, ¿sí? Para no desviarnos ni desanimarnos, sino más bien seguir fieles en los caminos del Señor. Probablemente la persona no entienda todos los símbolos y señales que se presentan en el Apocalipsis. Sin embargo, la persona sí puede entender el tema central de este libro. Y este tema central es la victoria en Cristo. Y es verdad, puede haber muchas confusiones de palabras que se presentan en el Apocalipsis, hasta el capítulo 22, ¿sí? Pero este término, esta frase, que es central de todo el libro de Apocalipsis, victoria en Cristo, sí lo podemos entender. Y eso significa que nosotros no podemos apartarnos. Porque si caminamos y seguimos hasta el final y somos fieles, somos victoriosos con Cristo. Ese es el detalle y el ánimo que el ángel le está presentando a Juan para las 7 iglesias que están en Asia. Seguimos mirando el versículo 14. En primera de Juan 4:4, su palabra dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén. Si nosotros decidimos luchar solos contra Satanás, contra el mundo y con nuestra carne, no vamos a vencer. Es difícil. No, que yo puedo solo. Es mentira. Nos estamos engañando nosotros mismos. La Biblia presenta un término muy importante en las Escrituras, ¿sí? Y valga la redundancia. Es que en Cristo somos más que vencedores. Buscándole a Él podemos enfrentarnos a Satanás. Y no por nuestras fuerzas, sino por las que nos presenta Él a través de nuestra fe. Y es ahí donde nosotros podemos superar muchas debilidades en nuestras vidas, flaquezas, temores, ¿sí? Y más aún, seguir confiando más en nuestro Papito Dios. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Recordemos que Satanás ya está sentenciado, ¿sí? Por la eternidad. Ya está juzgado. Pero esos cristianos que estaban luchando en ese tiempo, estaban viviendo sus vidas espirituales. Y querían que encontrar esa victoria también. Pero todavía no habían muerto. Seguían luchando. Y seguían mirando todos estos eventos que se estaban presentando en ese tiempo del cristianismo que ellos estaban viviendo. Nosotros también podemos estar experimentando momentos difíciles, ¿sí? Y esta es una palabra de ánimo, eso es una palabra central y general para todos los cristianos de todos los tiempos, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo.
Entonces, como lo dice en la armadura de Dios, ¿dónde vas a buscar lugar para que tu pie sea bien cimentado? Puesto los calzados para esa armadura. Dice que es Cristo. Cristo son esas bases firmes para no caer cuando vengan momentos difíciles. Los enemigos de Jesús pueden intentar pelear contra él, sin embargo, nunca le podrán vencer. Es así de sencillo y esa es nuestra convicción. Los seguidores de Jesús son llamados fieles y escogidos. Amén. Los seguidores de Jesús son llamados fieles y escogidos. ¿Por qué? Porque confía en nosotros, así como él confiaba y sigue confiando en los que estaban en ese tiempo luchando con sus vidas espirituales. ¿Sí? Era triste, sí, porque muchos se fueron a los deleites que presentaba la gran ramera. En Efesios, capítulo 1, verso 1 y el 4, miremos por favor, para fortalecer y reforzar lo que estamos mirando. Efesios capítulo 1, verso 1 y 4. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Mire cómo el apóstol Pablo también presenta esas características a los fieles, a los cristianos, ¿sí? Le dice a los santos y fieles en Cristo Jesús. Versículo 4, nuevamente lo leemos. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Son características de un cristiano y de un cristiano fiel. ¿Que decimos que pecamos? Sí, pero no practicamos el pecado. Esa es la diferencia. ¿Sí? Y que nuestra conciencia se va mejorando día tras día. Claro que sí. Las mismas personas que un día se bautizó no es la misma que está en este momento, que han pasado algunos años en el cristianismo. Hemos mejorado, hemos avanzado. Estamos llegando y avanzando a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Y esos son los fieles, esos son los santos. ¿Sí? Y ese es el ánimo que Él nos da porque confía en nosotros para seguir adelante en nuestra vida espiritual. Miremos lo que nos dice Apocalipsis, capítulo 17, el verso 15 y 16. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Wow. Vemos aquí lo que ya va a pasar con esta ciudad. Roma había seducido a muchas naciones. Eso lo hemos venido tratando en el estudio, cómo ha influenciado, ¿sí? Cómo ha animado a que ellas también hagan sus mismas prácticas. Sin embargo, estas naciones iban a participar en la destrucción de esta ramera, es decir, de Roma. Las mismas que fueron cómplices, las mismas que apoyaron su apogeo, Dios las va a utilizar para destruirla. Vean nomás, cómo Dios es un ser muy sabio. Ray Schumer dice que este fue uno de los grandes temores de Roma, que sus mismos aliados la fueran a destruir. Así de sencillo. Una cosa es cierta, los enemigos de Dios cosecharán lo que han sembrado. Y ese es un verso que también se dice en nuestra actualidad. Lo que se siembra se cosecha. ¿Sí? El que hace mal recibirá el mal que hiciere. Vamos a ver un poquito lo que nos dice su palabra en Colosenses, capítulo 3, el verso 25. La palabra de Dios dice, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay aceptación de personas. Wow. No pensemos que si hacemos lo injusto vamos a recibir justicia. Es difícil. Es difícil pensar o tener ese pensamiento.
En Apocalipsis 18:6 dice la palabra, dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras, en el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Vean nomás, cómo las consecuencias llegan a ser más terribles que las acciones mismas de maldad. Y justamente, ¿quién permite todo esto? Dios. ¿Sí? Van a tener su castigo. El versículo 17 del capítulo 17 Apocalipsis dice, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Este pasaje nos recuerda que Dios, el Altísimo, domina sobre el reino de los hombres. ¿Sí? Y se lo da a quien le place y pone sobre él al más humilde de los hombres. Daniel 4:17. Vamos a ver un poquito este libro de Daniel y nos va a decir algo que es similar a lo que estamos viendo. En Daniel, capítulo 4, el verso 17 dice, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. ¡Wow! ¿Con quién estamos tratando? Con Dios, el que sí es Dios, no los emperadores que se hacían llamar Dios y porque estaban en eminencia, tenían un poder de autoridad, hacían lo que le placiera, y no es así. Ahora sí estamos viendo quién es Dios por sus acciones y cómo él usa su poder con justicia. Dios tiene todo el mundo en sus manos. La voluntad de Dios se llevará a cabo cuando él lo decida y no cuando el hombre o la bestia lo decida. Es así de sencillo, mis queridos hermanos. Terminando con el versículo 18 de este capítulo 17, dice, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. ¿Sí? Sin duda alguna, este pasaje hace referencia al poder de Roma que reina sobre los reyes de la tierra. Es lo que estaba pasando en esos tiempos, ¿sí? Por lo tanto, como manera de resumen, hemos aprendido en este capítulo que el enemigo de la iglesia llegará a su destrucción. En conclusión, el capítulo 17 nos presenta victoria en Cristo, porque se anuncia la sentencia sobre Roma, el enemigo de Cristo. Tratará de pelear contra él, pero será derrotado. Mis queridos hermanos, una vez más tenemos un capítulo que nos anima a seguir fiel en las cosas del Señor. ¿Que vamos a experimentar cosas difíciles? Sí. ¿Que Satanás quiere destruirnos? Claro que sí. Y si no nos puede destruir, por lo menos nos va a desanimar. Pero es ahí donde está nuestro carácter. Y más aún, la decisión que tomamos un día al confesar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y bautizarnos. Hemos hecho un pacto y ese pacto es hasta la muerte. De parte de Dios se va a cumplir. De parte de ese remanente que no se dejó influenciar por esta gran ramera, se cumplió. Nosotros ahora estamos viviendo una linda experiencia que es una vida nueva en Cristo. Pero hay que seguir adelante. Y este capítulo 17 nos presenta al Cordero, que va a estar siempre para interceder por nosotros. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Gracias por su fina atención. ¿Sí? Vamos a hacer una oración final para ya acabar la grabación y ahí pues poder conversar un poquito entre nosotros. Oremos, por favor. Querido Papito Dios,
Gracias por esta linda noche, permitirnos abrir su palabra, permitirnos, Padre, escucharla y en especial con un corazón dispuesto. Queremos agradecerle por su amor y su bondad para con nosotros, que en vez de darnos castigo, nos brindó una esperanza de vida eterna a través de su Hijo amado Cristo Jesús, quien es el Cordero, quien está a su diestra intercediendo por nosotros. Le agradecemos por este maravilloso libro, el cual estamos estudiando, el cual nos está animando, porque las cosas que también nosotros padecemos en este siglo XXI, muchos de los cristianos padecieron también, mi Dios, en ese primer siglo. Gracias, Papito Dios, por su Hijo amado, porque en Él tenemos esperanza y también tenemos oportuno socorro, mi Dios. Permítanos en esta noche agradecer ese sacrificio maravilloso. Y Padre, pido por mis hermanos, por cada uno de ellos, que puedan luchar con sus vidas, que puedan seguir adelante fieles hasta el final. Queremos vernos en el reino celestial, mi Dios, y también, Padre, poder contemplar su rostro. Gracias por amarnos, y en especial por amarnos en Cristo Jesús. Y en Él oramos. Amén.